Olivas Sujul. Muy bien. Voy a quedarme mientras tanto aquí. Vamos a empezar con la clase de hoy. Si no, nos vamos a atrasar. Sarceño Velázquez. Bien. Bien, estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con los temas estos que hemos estado desarrollando y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al derecho de obligaciones. Bien. Cuando hablamos de obligaciones, cuando hablamos del derecho de obligaciones, nos estamos refiriendo precisamente a todo ese conjunto de normas jurídicas y principios que regulan, pues, las relaciones que se dan entre los particulares y, en todo caso, en determinado momento, el Estado. Bien, muy bien. Muy bien. Antes de hablar del derecho de obligaciones, es importante que hablemos del principio del derecho civil. ¿Por qué? El derecho de obligaciones está inmerso dentro de lo que corresponde al derecho civil. Como sabemos, en el caso del derecho de obligaciones, lo tenemos en el decreto ley 106, en el libro quinto, que corresponde al derecho de obligaciones y de las obligaciones en general. Entonces, necesariamente debemos hablar del derecho civil en sí. Bien. Y cuando hablamos de derecho civil, vamos a ver los principios. Estos principios que estamos ahí compartiendo son algunos, y de hecho subrayé eh, algunos que tienen que ver directamente con derecho a obligaciones. Y también otros que de manera general podemos mencionar que se relacionan con el derecho de obligaciones en sí, ¿verdad? Bien. Y en este caso tenemos el principio de buena fe, que esto aplica a las obligaciones en general, y también el error no genera derecho. Eh, Ustedes se han de recordar en el momento que vimos en el caso de los vicios de la declaración de voluntad, vean ustedes ese principio, el error no genera derecho. Por eso mismo, los vicios de la declaración de voluntad se menciona que tenemos el error. Por lo tanto, no genera derecho. ¿Por qué? Porque es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, según lo que establece el artículo 1257. Luego tenemos el principio de los actos propios. Esto va relacionado con la declaración de voluntad de cada una de las partes en determinado momento en cuanto al negocio jurídico en sí. Y en el 1251 establece los requisitos para el negocio jurídico. Dice capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Estamos hablando de actos propios. Y el principio de pacta sunt servanda, eso significa que todo lo pactado entre las partes se debe cumplir. El principio del sujeto de derecho, aquí hablamos de sujetos de derecho y también hablamos del principio de la propiedad privada. También el principio de irretroactividad de la ley. Mencionábamos el otro día que en caso de algunos negocios condicionales surten efectos desde el cumplimiento de la condición, no hacia el pasado, no hacia atrás. Es decir, no puede aplicarse de manera retroactiva, sino a partir de que se cumpla cierta condición. Y también tenemos el principio de autonomía de la voluntad. He subrayado este porque es el que mayor relevancia tiene, por supuesto todos son importantes, pero el principio de la autonomía de la voluntad, que lo hemos desarrollado en el derecho de obligaciones,
en esa declaración de voluntad que realizan los sujetos en determinado momento. Bien, luego el principio de la teoría de la imprevisión. Mencionábamos el otro día en cuanto a la teoría de la imprevisión, en cuanto a que en determinado momento un negocio pueda ser muy, digamos, una de las condiciones pueda ser muy onerosa para su cumplimiento. Entonces, el deudor en determinado momento puede utilizar esa teoría de la imprevisión, ¿ya? Que por cuestiones ajenas a su buena voluntad, digamos, se haga muy oneroso el cumplimiento de la obligación. Entonces, sencillamente aplica ahí ese principio de la teoría de la imprevisión. Otro de los principios que es importante mencionarse es el principio prohibitivo del fraude de ley. Es decir, no se puede burlar la ley, ¿ya? Buscando una más apropiada, de acuerdo a lo que establece la ley del organismo judicial. Ahí deberíamos remitirnos precisamente a esa normativa. Y en cuanto a la teoría de la imprevisión, vamos a enunciar el artículo 1330 para que nos ubicamos ahí, veamos cómo ese principio de la teoría de la imprevisión establece que cuando las condiciones, eso que estábamos mencionando, cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación, estas cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor. En ese sentido, entonces, cobra vigencia este principio de la teoría de la imprevisión. Establece este artículo que el convenio podrá revisarse mediante declaración judicial. Es decir, es el juez el que va a establecer si efectivamente le corresponde o no plantear esa causa para el no cumplimiento de una obligación por parte del deudor. Pero ahí Perdone, vemos licenciado, ¿qué artículo dijo? Perdone. 1330. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, sigamos entonces. Luego tenemos que otro principio de responsabilidad total del deudor. Efectivamente, en el caso del deudor, toda la responsabilidad del cumplimiento de la obligación recae sobre él. Ese es un principio que aplica en ese sentido. De hecho, en el caso de la mora, hay una mora culpable que va a dar lugar cuando el deudor no cumple en los plazos establecidos. Entonces, precisamente, el artículo 1350 establece la mora o la culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. Es decir, estamos hablando de la mora que es responsabilidad prácticamente del deudor. Vamos a cambiar. También el principio de condena del enriquecimiento ilícito. Por supuesto que esto tiene una aplicación en el Código Civil cuando hablamos de los hechos lícitos sin convenio y también el principio de transmisión patrimonial por muerte. ¿Qué pasa si una persona fallece? ¿Y qué pasa con sus deudas? Esas deudas se transmiten, ¿ya? Es que falleció, entonces ya no tiene deudas, se transmiten. De ahí existe también, en caso del fallecimiento de una persona, que el acreedor puede ir contra los bienes del decojus, puede ir contra él, contra esos bienes. Ya falleció, pero puede iniciar inclusive el proceso sucesorio intestado para cobrar las deudas que tenga el deudor a su fallecimiento.
También el principio prohibitivo del enriquecimiento sin causa, que nuestro ordenamiento jurídico también lo regula. Eso lo vamos a estar viendo en los temas subsiguientes. Bien, luego tenemos el principio de formalidad y solemnidad para ciertos actos jurídicos. En el caso de este principio, se establece que determinados contratos deben ir en escritura pública, ¿ya? Esto por la solemnidad que reviste, es decir, por disposición de la ley se establece que deben ir precisamente en ese tipo de documento, en escritura pública, ¿verdad? Como uno de los requisitos principales. Y entonces hablamos de esa formalidad, de esa solemnidad para ciertos actos jurídicos, ¿ya? Bueno, si nos remitimos directamente a solo actos jurídicos, podríamos mencionar el caso del testamento. Es un acto unilateral y que para que tenga validez debe ir en la escritura pública, pero hablando de actos jurídicos propiamente, no de negocio jurídico, porque el testamento en nuestra legislación no es considerado como un negocio jurídico, como en el caso de otras legislaciones que sí lo consideran de manera distinta al ordenamiento guatemalteco, ¿verdad? Bien, muy bien. Ahora veamos en el caso de la división de los derechos. ¿Cómo se dividen los derechos? Los derechos se dividen en derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Quizás se recuerdan ustedes de esa división. Y ahí podemos mencionar el caso de esta división, ya cuando hablemos de obligación propiamente. Entonces, la noción de obligación es una de las nociones fundamentales del derecho civil y hay que establecer el contexto. Veamos, el derecho civil estudia cierta clase de derechos extrapatrimoniales como la capacidad de las personas, pero también se dedica al estudio de los derechos patrimoniales, es decir, aquellos que tienen un carácter económico y pecuniario. Bien. Voy a pedirles que la, la forma de que hemos estado desarrollando las clases es que van haciendo sus anotaciones, sus dudas que tengan y con mucho gusto al final vamos a, a sus inquietudes. Bien, ya no estoy presentando en este momento porque estamos hablando de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Eso significa que no están poniendo atención a lo que estábamos compartiendo. Bien, entonces hablando de los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, decíamos que el derecho civil estudia cierta clase de derechos extrapatrimoniales, como la capacidad de las personas. ¿Se recuerdan ustedes? Derecho civil 1, pero también estudia los patrimoniales. Todos estos son derechos patrimoniales, tienen un carácter económico y un carácter pecuniario. Así están dados. La capacidad no puede ser un derecho, es un derecho extra patrimonial, dicen algunos autores, o derechos personales. Recordemos cómo se dividen los derechos. Se dividen en derechos reales y derechos personales, o de crédito, así es como se denomina, ¿verdad? Los derechos patrimoniales se dividen en dos categorías. Ojo con eso. Dos categorías, los derechos patrimoniales. Los derechos personales y los derechos reales. Derechos reales y derechos personales. Así se dividen los derechos patrimoniales. En el caso de los derechos reales, esto se estudia ¿en qué libro se estudia? ¿Ustedes se recuerdan? De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Ahí se estudia. En el caso de los derechos personales, se pueden
conceptuar por exclusión. Estos derechos personales son patrimoniales que no son derechos reales. Los derechos personales son todos aquellos que provienen de los actos y hechos jurídicos. Ahora estamos utilizando esa terminología que veíamos en las clases anteriores y por ahí les compartí un documento. Por cierto, solo una persona me comentó que lo había visto en cuanto a hechos y actos jurídicos. Por ahí lo compartí. Espero que lo hayan leído. Entonces, reitero, los derechos personales son todos aquellos que provienen de los actos y hechos jurídicos que no dan origen a derechos reales. También en el caso de los derechos personales, adoptan el término de obligación en sentido amplio o lato sensu, así se le denomina. Entonces, cuando hablamos de la obligación, es un vínculo jurídico existente entre dos personas. Eso es la obligación. Bien. Ahora vemos en cuanto al derecho de obligaciones, decíamos que es una subrama del derecho civil. ¿Y en qué consiste? Consiste en regular la relación jurídica entre acreedor y deudor. También podemos decir que es un conjunto de normas jurídicas, de teorías, de doctrinas y principios que regulan las relaciones jurídicas entre las personas como sujetos de derechos y obligaciones. Bien, de eso estamos hablando precisamente. Por eso mencionábamos al inicio los principios para que vayamos teniendo medianamente un orden en ese sentido y entonces ya entendemos y ya podemos formular nuestra propia definición, podríamos hacerlo, ¿verdad? Ahora veamos entonces qué es la obligación. La obligación es ese vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo en favor de otra persona llamada acreedor. Eso es. El autor Messineo dice que es ese vínculo jurídico. ¿Y cuál será ese vínculo jurídico? ¿Cuál creen ustedes que es? Para que exista una obligación, hay un vínculo jurídico. Es ese contrato que en determinado momento van a formular entre ambos. Ese es el vínculo jurídico. Así podemos mencionar en las institutas de Justiniano, la obligación se caracteriza como un vínculo jurídico que constriñe a una persona a pagar alguna cosa, según las leyes de la ciudad. Esta obligación puede tener por objeto, ¿te recuerdan? Y puede consistir en dar, en hacer o en no hacer alguna cosa. El artículo 1319 establece que toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en ¿qué consiste? En dar, hacer o no hacer alguna cosa. Pero no olvidemos de ese vínculo jurídico. Muy bien. Veamos que si el título general del libro quinto se refiere precisamente al derecho de las obligaciones, se refiere porque la razón de estas disposiciones normativas de ese título 1
pues nos dan una idea general de lo que debemos entender por obligación. En primer lugar, formular el concepto o una definición de lo que es la obligación, pues no es tarea de la ley. No lo vamos a encontrar ahí en la ley, sino de la doctrina, ¿verdad? Los estudiosos del derecho. Se puede en todo caso teorizar sobre lo que es el concepto de obligación y sobre sus modalidades y efectos que ésta produce. Y aquí vamos a mencionar el caso de los negocios jurídicos o declaraciones de voluntad contractual, que es el vínculo jurídico. Así hay obligaciones que las personas tienen en razón de su estatus ciudadano. Por ejemplo, la de respetar las disposiciones de la Constitución Política de la República, o bien también obligaciones civiles que no provienen de negocios jurídicos, como los que se tienen dentro del núcleo familiar y que no son de contenido patrimonial. Por eso hacía mención a los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces, en razón de ello, y nos encontramos, podríamos decir, en el área del derecho civil que corresponde al negocio jurídico. Por eso es importante conocer nuestro Código Civil, porque principia por regular el acto en que se producen, es decir, ¿dónde inicia? Inicia con el negocio jurídico, ¿ya? Es toda la parte general, ¿ya? Y cuando hemos estudiado todos estos artículos desde el 1251 al 1318, la primera parte, hasta el 1673, medianamente hemos ido entendiendo toda la base fundamental de los contratos en particular, que van a estar a partir de 1674 hasta el 2180. O sea, 1674 en adelante, porque hay varios que han sido, han quedado fuera del ordenamiento jurídico civil. Pero entonces toda esta parte inicial, digamos, es una parte de doctrina y otra parte en ley. Si se dan cuenta, hemos tratado de llevarlo de la mano para no perdernos. No es tan fácil, pero se puede lograr cuando vamos fundamentando cada uno de estos puntos de la doctrina en los artículos de nuestra ley, y eso nos permite, de alguna forma, ir adecuando esa doctrina que estamos compartiendo, la vamos adecuando a los artículos que hemos estado revisando. Entonces, por eso les he pedido, lean desde el 1251 hasta el 1673, una lectura general. No hay que detenerse a leerlo tanto, sino leer lectura rápida. Y entonces, luego cuando ya estamos viendo estos artículos acá, si se dan cuenta, hemos mencionado varios artículos el día de hoy y en las clases anteriores también lo hemos estado manejando de esa manera, para ir, pues, no solo doctrina, sino, primero se aburre uno solo doctrina y doctrina, y entonces lo vamos adecuando a nuestro ordenamiento jurídico. Bien, entonces vemos qué son las obligaciones, cuáles son sus modalidades y qué efectos producen. Entonces el Código Civil principia por ahí, por regular ese acto, el negocio jurídico, y después la obligación, que es a lo que vamos a adentrarnos. El tema de las obligaciones, pues ha sido un fundamento en el contenido de las instituciones civiles. El autor Puy Peña señala que la materia más importante, dice él, del derecho civil, para que el crear de la voluntad humana no sea un crear sin orden ni concierto. Establece que es esta parte, ¿verdad? Desde las instituciones de Justiniano, como habíamos mencionado, explicadas por el autor Ortolán, se nos informa que en los libros tercero y cuarto se trataba el tema de las obligaciones que procedían de un delito o cuasi contrato, y eso los tenemos acá, y de las que procedían de un contrato o cuasi delito y de las acciones.
Por el otro lado, el autor resónico da cuenta que Domat en su libro Las leyes civiles en su orden natural de 1694, él mencionaba que, y el gran romanista Potier también en su tratado de las obligaciones, estos tratan las obligaciones que provienen de convenciones, es decir, los convenios, y que especialmente Potier creó una teoría general de las obligaciones. Es importante hacer mención en el caso del Código de Napoleón, en el libro tercero, trata el tema de las obligaciones convencionales. Por su parte, los pandectistas alemanes, dentro de los cuales debe citarse al autor Winshade como el más grande y genial, separaron la teoría general de las obligaciones de la teoría general del contrato y de los contratos en particular. Separación, y ojo con eso, que se plasmó en nuestro código, en el Código Civil Alemán de 1900 y que han hecho suya, es decir, esta teoría, esta forma de realizarlo, todos los códigos civiles modernos y, por supuesto, el Código Civil Guatemalteco. No es ajeno precisamente a ese orden en que viene dado. ¿Dónde inicia? ¿Por qué inicia así? Cuando leemos nuestro Código Civil por primera vez, es decir, por lo menos en la parte que corresponde al derecho a obligaciones, lo vemos complejo. Parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Se han dado cuenta? Y parece como que estuviéramos dando vuelta ahí mismo en esos artículos, pero como estamos analizando la doctrina, y ahora sabemos de dónde viene, ¿ya? De la teoría esta que mencionábamos y del código precisamente de Napoleón. Bien, en el caso del artículo 1319 que ya mencionábamos, establece que la obligación resulta de un acto o de una declaración de voluntad, consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ahora veamos que este dar, hacer o no hacer constituyen ¿qué cosa? Constituye las prestaciones, ¿ah?, que devienen de esa obligación. Entonces, ¿qué es la obligación? Ya lo mencionábamos que es un vínculo jurídico, ¿verdad? Que liga a dos o más personas. Y vean ustedes que liga a dos o más personas, pero una de ellas puede exigir a la otra el cumplimiento de una prestación. Y esa prestación puede ser de dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es decir, contiene, como mencionábamos, en el caso de la teoría del derecho general, hablamos de este tema precisamente. Entonces, veamos esa coincidencia de términos en lo que dice nuestra ley y lo que dice el jurista francés. Ese vínculo jurídico que enlaza a dos o más personas se va a conceptar como una relación jurídica. Esta relación se tiene como un concepto fundamental de la teoría jurídica, o sea, de la teoría jurídica en general. Así entonces el jurista español Clemente de Diego, citado por Puy Peña, establece que la relación jurídica constituida en virtud de ciertos hechos entre dos o más personas, por la cual una denominada acreedor puede exigir de otra llamada deudor una determinada prestación. Y veamos que este autor Puy Peña va mucho más allá. Y él dice que la relación jurídica en virtud de la cual pues, la persona eh, obligada para satisfacer intereses privados puede exigir de otra una prestación, una determinada prestación, no cualquier prestación, que en caso de ser incumplida se puede hacer efectiva. ¿Sobre qué? Sobre su patrimonio. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de la teoría patrimonial. No estoy compartiendo pantalla en este momento. Entonces,
Esta situación es la que se da respecto a la teoría patrimonial. La vamos a analizar en la siguiente clase, ya por cuestión de tiempo. Entonces, esta relación obligatoria constituye el derecho personal. Eso constituye, ¿ya? Derecho dado contra una persona determinada por oposición al derecho real, que está dado contra cualquier persona. Entonces, por eso hacía mención de los derechos reales y los derechos personales, que ustedes, pues eso ya es tema que lo conocen, ¿verdad? De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Entonces podemos decir que las obligaciones, de acuerdo con lo que establece la ley y la doctrina, pueden tener una conducta positiva o negativa. Positiva si se da el cumplimiento o negativa si se da el incumplimiento, ¿ya? Y hay un sujeto pasivo y hay un sujeto activo. Pueden tener como contenido una conducta positiva de parte del deudor, ya sea para dar una cosa al acreedor o realizar precisamente un acto en su favor. Por eso se dice que hay obligaciones del deudor, ¿ya? De dar y obligaciones de hacer, pero también puede ser que la obligación del deudor sea un no dar o un no hacer, como lo veíamos en el artículo ya mencionado. En este caso, pues se trata de una obligación que tiene por objeto pues, una conducta negativa. Y de este punto surge la doctrina de las obligaciones positivas y negativas. Ahí surge esa doctrina de las obligaciones positivas y negativas. Un hacer y un no hacer. Bien, bien, estimados estudiantes. Vamos a ver, alguien había levantado la mano por ahí. Vamos a revisar quién fue. Vamos a revisar por acá en el chat. Ok. No. Bien, les escucho de viva voz. Mario René creo que había levantado la mano. Adelante, Mario René. A ver, es que vi que levantaron la mano por ahí. Bien, ahí. Muy bien. Déjenme ver, creo que tengo por acá. Les voy a compartir un link en un segundito de un documento. Vamos a ver. Para que lo tengan ahí, le hagan una leidita. Eso los compartí en el chat. Es parte de lo que estábamos viendo hoy. Esa clasificación es de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Aunque recuérdense que es legislación extranjera, ¿verdad? Pero para que ustedes hagan su lectura. Exactamente, sí. Cuando hablamos de los patrimoniales o extrapatrimoniales, los patrimoniales se refiere a los derechos reales. Ya pueden activar su micrófono si tienen alguna duda.
Voy a poner un ejemplo del derecho real, ¿verdad? Vamos a ver. El derecho real, pues, es la facultad o poder de aprovechar autónoma y de manera directa una cosa, del latín res, cosa. El derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, ¿se recuerdan ustedes? Derecho civil 2. El derecho personal consiste en una facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo o en no hacer o en dar alguna cosa. Por ejemplo, el derecho a exigir la entrega de la cosa prestada, ¿verdad? Su derecho a poseer un libro es real o personal. Bueno, puede ser uno u otro, pues todo depende del alcance de esa facultad. Si usted, por ejemplo, tiene un derecho directo sobre ese objeto y lo ejecuta por sí mismo, inmediatamente, sin depender de otra persona, entonces usted tiene un derecho real. Tal sería el caso del dueño del libro o del usufructuario del mismo, ¿verdad? Entonces, si su facultad sobre ese objeto es indirecta, pues le ha sido concedida por otra persona que conserva ese poder inmediato de aprovecharlo, usted propiamente no tiene poder sobre ese objeto, o sea, no lo tiene, sino sobre la conducta de esa otra persona. Por tanto, usted posee un derecho personal. Tal sería el caso de quien obtuvo prestado o alquilado un libro, ¿verdad? Y ahí podríamos mencionar el caso del comodato o el arrendamiento, ¿verdad? Que no están recibiendo la cosa en propiedad, sino sencillamente tienen un derecho de uso. Eso es lo que tienen. Entonces ahí, ese ejemplo les pongo el caso del contrato de arrendamiento. No tienen el derecho de propiedad, solo tiene el derecho de uso. Bien. Perfecto, estimados estudiantes. Siempre es un gusto poderles saludar por esta vía. Estamos a la orden y cualquier duda que tengan, con todo gusto, ahí tienen mi correo, se pueden comunicar. Que tengan muy buena noche. Ya quedan pocos minutos para que ingresen a la otra clase. Gusto saludarles.